Mis amados hermanos, un placer saludarles en este día miércoles para compartir juntos el estudio de la palabra del Señor. Durante este tiempo hemos estado estudiando acerca de las cartas del apóstol Pablo y como he dicho cada semana, es más bien un estudio más somero que intenso de las cartas del apóstol y que nos llevan a pensar, a reflexionar en lo que la palabra del Señor tiene para nosotros. Así es que quiero invitarles a que oremos para de esta manera iniciar nuestro estudio de hoy día. Padre, en el nombre de Jesús, te rogamos que tu Espíritu Santo pueda abrir nuestro entendimiento, nuestro corazón, nuestra mente, Señor, y que al acercarnos a tu palabra lo hagamos con una conciencia tal que nos permita comprender el mensaje que tú tienes para cada uno de nosotros. Gracias por cada uno de los hermanos que podrá ver y cada persona que pueda ver también este estudio puedan entender mejor tu palabra. Gracias por tu amor y tu gracia y tu misericordia con nosotros. En el nombre precioso de Jesús. Amén y amén. Bueno, vamos a entrar entonces en nuestro estudio de hoy. En la carta del apóstol Pablo. En esta ocasión ya terminamos con primera y segunda de Tesalonicense. Y hoy día vamos a comenzar con lo que es la carta del apóstol Pablo a Timoteo. Vamos a encontrar aquí el consejo del apóstol hacia, yo diría, hacia un amigo, hacia alguien con quien él tenía cierta cercanía, cierto, digamos, un corazón cercano a él y que podría ayudarnos a entender mejor este pasaje bíblico. Así es que en todas las cartas del apóstol Pablo hay dos temas que resaltan, diría yo, dos temas que sobresalen. Uno tiene que ver con el qué cree la iglesia, en qué cosas y en qué aspectos basa sus convicciones. Y por otro lado, tiene que ver con la conducta de la iglesia. Y esto es lo que nosotros podemos apreciar en cada una de las cartas del apóstol Pablo. Estos dos elementos van muy ligados el uno con el otro y debemos descubrirlos a medida que avanzamos, que progresamos en nuestro estudio y por lo tanto debe ayudarnos a entender aquello. Ahora, dentro de la iglesia, dentro de la convivencia de la iglesia, tiene que haber también con esta forma correcta, precisa de adorar a Dios y de hacerlo de manera que debe ser la correcta. Y por otro lado, desde fuera de la iglesia, cuando hablamos de estos dos temas, primero del credo de la iglesia y la conducta de la iglesia, pero también hablamos de lo que ocurre dentro de la iglesia como un tema importante, la adoración. Pero desde fuera de la iglesia debe también manifestarse el aspecto del testimonio, y que algunos llamarían las buenas obras, pero que en realidad son las buenas obras, el testimonio. ¿Cómo la iglesia
digamos, da la confianza para que la gente reconozca a Jesucristo como su Señor y Salvador por medio del testimonio de la iglesia. Cómo la iglesia puede lograr impactar de esta manera. Por lo tanto, estos dos temas, por un lado, como dije, ¿no es cierto?, lo relacionado con el credo, lo que cree la iglesia, y por otro lado la conducta de la iglesia tiene que ver con lo que impacta, ¿no es cierto?, la vida de la gente que vive alrededor. Ahora, en Primera de Timoteo resaltan también, tanto en la primera carta como en la segunda, estos elementos, ¿no es cierto? Y en la primera carta del apóstol, en el capítulo 1, por ejemplo, tiene que ver con la fe, con la doctrina. Ese es su centro, ¿ya? Esa es su médula. Luego, en el capítulo 2, vamos a ver cuál es el orden, cómo debe comportarse la iglesia, cómo debe actuar la iglesia. Y luego en el capítulo 3 nos habla acerca de los obispos, de los ancianos, de los pastores, etcétera, ¿no es cierto? Los cargos, las responsabilidades, la tarea internamente para el crecimiento, para el desarrollo de la iglesia que ésta tiene también. Y ya en el capítulo 4, ¿no es cierto?, habla acerca de aquellos que van a abandonar la fe, aquellos que se van a ir tras otras creencias, otras cosas, y que para lo cual este pastor joven, ¿no es cierto?, amigo de Pablo, tiene que poner un centro, una mirada precisa. Y cuáles son también las responsabilidades que hay al interior de ella. En la segunda carta, el apóstol Pablo nos plantea, ¿no es cierto?, sobre los momentos aflictivos que la iglesia tendrá. Cómo la iglesia puede enfrentar esos momentos difíciles, cómo los creyentes podemos enfrentar los momentos complejos de la vida, el sufrimiento, podríamos decir, cómo el creyente puede enfrentar el dolor. Y esto, hermanos, tenemos que en nuestro tiempo hacer una teología de esto, del sufrimiento de la iglesia en tiempos de crisis, en tiempos difíciles, ¿no? Porque la iglesia los vive en este tiempo también. Y luego habla en el capítulo 3 y 4, ¿no es cierto?, de la lealtad de la iglesia, la fidelidad. Estos son los elementos que nosotros vamos a encontrar dentro de este trabajo, de este quehacer de la iglesia. Ahora bien, esta iglesia, ¿no es cierto?, que el apóstol Pablo la construye y la trabaja, ¿no es cierto?, ellos no es una iglesia que tenga como en nuestro tiempo un edificio, porque además no lo necesitaban, ¿no? Porque no era el propósito de la iglesia en ese tiempo, ¿no es cierto?, una adoración centrada en un edificio, como ocurre en nuestro tiempo. Hoy día tenemos una adoración centrada en el edificio. Por eso es que la pandemia golpeó muy fuerte a la iglesia. La golpeó muy fuerte porque la iglesia tenía una adoración centrada en lo que era el edificio. Cómo adorar a Dios fuera. Y de ahí entonces que la pandemia produjo una problemática al interior de la iglesia, ¿no es cierto? Cómo entender textos tales como donde hay 2 o 3 congregados en mi nombre, yo estaré en medio de ellos. Donde hay 2, daba la sensación de estar físicamente juntos, ¿no? ¿Cómo entender lo que Jesús planteaba a la mujer samaritana cuando le dice, mujer, mira, la hora es y ahora es, y este es el minuto y este es el momento en que los verdaderos adoradores adorarán a Dios en espíritu y en verdad? Entonces no existía en la iglesia del primer siglo este objetivo de la adoración en el templo. Yo diría, lo diría de la siguiente manera: habían perdido la centralidad en alguna medida del templo de Jerusalén, que era parte importante del judaísmo. Es decir, la presencia de Dios, el Shekinah, ¿no es cierto?, la gloria de Dios manifestada, como yo prediqué el domingo recién pasado, la Shekinah, la presencia de Dios, ¿no?, en el templo, en el lugar donde ellos se reunían. Pero ahora la centralidad de la vida cristiana se vive en la intimidad, por ejemplo, de grupos muy pequeños, de familias, de gente que se reunía por las casas. Como dice el apóstol Pablo por ahí en una de sus cartas, ¿no es cierto?, la iglesia que está en tu casa. Se refiere no solo a la familia que se reúne para adorar a Dios, sino también a los que de alrededor comienzan
a reunirse al interior de esta familia. Esto ocurre en los inicios del Evangelio, en los sectores cuando hay un misionero, cuando hay alguien, cuando hay una familia que se traslada a otro lugar, ¿no es cierto? Y comienza a tener lo que podríamos llamar un culto familiar, y en razón de ese culto familiar se empiezan a invitar a otras personas a un estudio bíblico, y posteriormente entonces, sin darse cuenta, o con el objetivo de, cuando es un grupo misionero, sin darse cuenta, cuando es una familia, ¿no es cierto?, se va conformando una iglesia. Así es que el apóstol Pablo no está preocupado, no es ese su tema. Pero para Pablo esta iglesia que está en formación tiene que tener ciertas características, tiene que tener ciertos elementos que los ayuden. Recuerden ustedes lo que decía en el libro de los Hechos, que la iglesia perseveraba en la doctrina de los apóstoles. Por lo tanto, la iglesia debe tener base sólida de lo que cree, ¿no? ¿Cuáles son sus convicciones? ¿Cuál es su base de creencia? ¿Cuál es su doctrina? Y esta tiene que ser correcta. Ahora, y uno podría ver dos textos donde encontramos estos elementos que quiero que nosotros leamos, ¿no es cierto? En el versículo 3 dice lo siguiente de 1 de Timoteo. Estamos en este elemento introductorio, ¿no? Y dice el apóstol Pablo aquí: como te rogué que te quedases en Éfeso cuando fui a Macedonia, para que mandases a algunos que no enseñen diferente doctrina. Es decir, te dejé ahí, ¿no es cierto? Te dejé para corregir lo que no estaba bien. La iglesia estaba equivocando su función, la iglesia estaba equivocando su tarea, estaban yéndose por otro camino, se estaba perdiendo la centralidad del evangelio. Entonces, una iglesia tiene que tener una base doctrinal sólida, un principio de fe. Un principio de fe. Por eso es que muchos decimos, ¿no es cierto?, que la Biblia es nuestra única regla de fe y de práctica, ¿ya? Para ellos, en ese tiempo, no tenían el libro que usted y yo tenemos hoy día. Ellos tenían, ¿no es cierto?, la palabra de los apóstoles predicada, la palabra enseñada, Pablo en Corinto, Pablo en Éfeso, Pablo en Macedonia, Pablo en Antioquía, etcétera, etcétera, en distintos lugares de la región de Macedonia, ¿no es cierto? Tenían la palabra de Pablo, pero llegaban algunos, como lo decíamos en Tesalonicenses al finalizar el estudio, ¿no es cierto? Llegaban algunos que perturbaban la fe y que traían conflicto a la fe. Y por lo tanto, Pablo los llama a tener este cuidado. Por lo tanto, aquí debemos hacer esta diferencia, ¿no? Para que él pueda hacer. Por eso es que Pablo, cuando aconseja a Timoteo, por ejemplo en el capítulo 3, el texto 15, le dice lo siguiente: para que si tardo sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente, columna y baluarte de la verdad. Si me demoro, ¿no? Sepas cómo tienen que actuar, cómo es la iglesia de Dios. Por eso cuando algunos quieren introducir en la iglesia elementos no propios de ella, no es sencillo, no es fácil. La iglesia tiene que tener un norte, y ese norte está hoy día basado en la palabra de Dios. Ya dije, en la iglesia del primer siglo está basado en la enseñanza de los apóstoles, que se transmite de generación en generación, y también a través de los escritos de Pablo, de Pedro, de Santiago, entre otros, ¿no es cierto?, que escriben a los hermanos para que ellos sepan cómo funcionar, cómo trabajar. Entonces, Pablo dice: te dejo aquí para que tú puedas conducir la iglesia de la mejor manera. Así es que tienes que aprender a convivir de esta manera. Además de estas cuestiones prácticas necesarias, la iglesia puede conducirse, puede institucionalizarse de la forma como ella cree que es mejor para el desempeño de su tarea primordial, básica, que es la predicación del evangelio. ¿Ya? La iglesia como centralidad tiene a Cristo. Cristo es el Señor de la iglesia. Eso es intransable. No hay otra manera de vivir y de plantear aquello. Pero la iglesia también puede buscar algunas formas de, ¿no es cierto?, transmitir el evangelio, de capacitar también a los santos, podríamos decir, para la obra del ministerio. ¿Para qué? Para que la iglesia funcione de manera ordenada, de manera tal que pueda trabajar ordenadamente y pueda conducirse de esta manera.
Así es que la iglesia va desarrollándose. Lamentablemente hoy día nosotros podemos ver que hay algunos elementos complejos que se desarrollan y que nos encontramos con situaciones, yo diría, anormales, iglesias que van dejando de lado la centralidad del Evangelio y se van apartando de tal manera, incluso algunos, que llegan a constituirse en una secta religiosa, ¿ya? Como suele ocurrir. Ahora, dentro de la iglesia se van dando algunas formas de gobierno que no es el caso hoy día, y no vamos a tratarlo, porque en realidad esto del gobierno de la iglesia, yo diría que primero es un gobierno cristocéntrico. Cristo es el Señor de la iglesia, Cristo es quien gobierna la iglesia. Vamos a ver después el tema de obispos, ancianos, pastores, cómo lo trabajamos, ¿ya? Entonces vamos a ver cómo enlazamos esto desde el sentido del texto y creo que nos va a ayudar a entenderlo mejor. Así es que no vamos a introducirnos hoy día en ese tema, porque no nos vamos a consolidar de manera muy fuerte aquello. Ahora bien, no podemos olvidar, como dije, que la cabeza de la iglesia es Cristo, ¿ya? Y esto lo podemos ver desde el primer texto del apóstol Pablo. Fíjense lo que él nos dice: Pablo, apóstol de Jesucristo, ¿no? Pablo, apóstol de Jesucristo. Es decir, yo estoy aquí instalado escribiéndoles porque a mí quien me llamó a este ministerio, a este trabajo, a este quehacer, es Jesucristo. Entonces, por mandato del Señor, me llamó el Señor. Ahora, ¿qué es lo que Pablo quiere decir? Cuando el Señor Jesús está hablando a la iglesia también, ¿no es cierto? En Lucas, por ejemplo, en el texto 46 dice: ¿por qué me llamáis Señor? ¿Por qué? ¿Por qué me llaman Señor si no hace lo que yo digo? Y mucha gente hoy día, en este tiempo, llama a Jesús Señor, pero no están siguiéndolo, no están haciendo lo que el Señor demanda para nosotros en su palabra. Así es que Cristo es la cabeza de la iglesia. Por lo tanto, la iglesia debe comportarse de acuerdo a la normativa del Señor. Así es que debemos funcionar de la mejor manera. Vamos a ver entonces en los primeros textos, en el capítulo 1 de Pablo a Timoteo. Mire lo que dice: Pablo, apóstol de Jesucristo, por mandato de Dios nuestro Salvador y del Señor Jesucristo, nuestra esperanza. A Timoteo, verdadero hijo en la fe, gracia, misericordia y paz de Dios nuestro Padre y de Cristo Jesús nuestro Señor. Ahora, ya tenemos la introducción, ¿no? Ahora, dijimos que en este capítulo 1 la centralidad del tema del apóstol tiene que ver con la fe, ¿no? La fe de esta iglesia que tiene que saber en quién, como dice el mismo apóstol Pablo: yo sé en quién he creído, ¿ya? Yo sé en quién he creído y que es poderoso para guardar mi depósito para aquel día. Así que ese es el tema, ¿no? Y luego entonces llega a este capítulo. En esta primera frase, ¿qué está haciendo el apóstol Pablo? Está certificando, diría yo, está poniendo el sello a su apostolado, ¿ya? Vemos que Pablo afirma su apostolado, señalando de esta manera que él es apóstol como lo fue Pedro, como lo fueron otros, ¿ya? Pablo, por ejemplo, en Efesios dice: apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, ¿ya? Por la voluntad. Es decir, Dios quiso hacerlo así, ¿no? Aunque podrían significar voluntad con mandato más o menos lo mismo, porque eso es lo que dice acá en Timoteo, ¿cierto? Por mandato. En Efesios, Pablo dice por voluntad de Jesucristo. Y aquí está diciendo por mandato de Jesucristo. Parecieran ser sinónimos, pero la verdad es que no lo son, ¿ya?
¿Por qué? Porque cuando habla de la voluntad de Dios, lo que nos revela es lo que Dios decide hacer basado en su soberanía. ¿Ya? Por lo tanto, no tiene que ver con la capacidad de las personas solamente, sino que tiene que ver con la voluntad de Dios, la decisión de Dios en su soberanía. ¿Ya? En su soberanía. Él quiso que así fuera. Por lo tanto, cuando usted, yo y cualquier creyente en la iglesia asume una responsabilidad, asume una tarea, tenemos que entender primero que es por voluntad de Dios. ¿Ya? Por voluntad de Dios. Es decir, Dios así lo dice. Por eso es que el apóstol Pablo nos dice, por ejemplo, en Tesalonicenses, cuando estudiamos, den gracias en todo porque esta es la voluntad de Dios. Este es el deseo de Dios. Esto es lo que Dios espera de ustedes. ¿Ya? Por voluntad de Dios en Cristo Jesús. Entonces, hay muchas cosas que son la voluntad de Dios y que nosotros tenemos que hacer. Por ejemplo, cuando miramos los mandamientos allí en el libro de Éxodo, son la voluntad de Dios que nosotros los practiquemos, los vivamos, los sintamos y los hagamos. Es la voluntad de Dios, ¿ya? Pero sin duda que nosotros no actuamos según toda la voluntad de Dios, pero allí están. Por tanto, la voluntad es un término más amplio que los mismos mandamientos. Entonces, es tan grande la revelación que Dios nos ha dado en cuanto a su voluntad que nos permite saber que el hombre no es salvo por la obediencia a los mandamientos de Dios, sino que el hombre es salvo por su fe en Jesucristo. ¿Se fijan? El hombre no es salvo porque cumple los mandamientos, de hecho no los pudo cumplir. ¿No? Por eso que el mismo apóstol Pablo dice, aquí en el texto 8 de este capítulo, dice que sabemos que la ley es buena si uno la usa legítimamente. ¿Se fijan? Si uno la usa bien, si uno decide cumplir los mandamientos del Señor, está haciéndolo bien y va por buen camino. ¿Ya? Esa es la idea. La ley es buena, ¿no? El apóstol dice en Romanos, dice que la ley, a la verdad, dice santa, y el mandamiento santo, justo y bueno. Entonces, la ley es buena, pero requiere la voluntad del hombre para cumplirla. Y la voluntad del hombre en el cual la Biblia nos señala que no hay nada bueno en él. Y lo cantamos, nada hay bueno en mí. Entonces, ¿es mala la ley? No, de ninguna manera. Es el propósito del hombre, la voluntad del hombre de querer cumplirla, lo que hace que la ley no sea suficiente. Pero no porque la ley sea mala, sino porque la voluntad del hombre es desobedecerla. El pecador no puede obedecerla. Mire lo que dice el escritor sagrado Pablo en Romanos, por ejemplo. Dice, yo sé que en mí, esto en mi carne, no habita el bien. Es decir, aquí hay un problema conmigo, ¿ya? Entonces, los mandamientos de Dios fueron dados ¿para qué? Nos revelan la buena voluntad de Dios y para mostrarnos a nosotros, para demostrarnos que para que un pecador sea salvo, ¿no? Debe cumplir lo que la palabra de Dios nos manda, es decir, creer por la fe que Jesucristo entregó su vida por nosotros. Por eso entonces que lo que hace maravillosa la gracia de Dios es que Dios nos plantea un camino, ¿no? Para que nosotros al creer en Él, ¿no? Recibamos salvación. Mírenlo, el apóstol Pablo en el capítulo 13 del libro de los Hechos dice, sabed después esto, hermanos,
que por medio de él se os anuncia perdón de pecados, y que de todo aquello de que no pudisteis ser justificados por la ley de Moisés, en él, en Cristo, es justificado todo aquel que cree. ¿Por qué es que el hombre no podía ser justificado por la ley de Moisés? Es la pregunta entonces. Porque era una ley acusatoria, reveladora de un pecado, condenatoria. ¿Ya? La ley, amado, no está dada. Podríamos decir, la ley no está dada para salvarnos, pero nos revela la santidad de Dios, ¿no? Y nos confronta con nuestra pecaminosidad. Entonces, la ley declara el pecado. La ley dice, este es el pecado. En esto tú has hecho mal. Entonces, no está dada para que nosotros digamos, ok, yo voy a cumplirla. Porque quebrantar uno de los mandamientos significa ser culpable de toda la ley. Ahora bien, el camino entonces, el camino que Dios nos provee, ¿ya? El camino que Dios coloca frente a nosotros es en su voluntad, ¿no es cierto? La voluntad de Dios, Pablo apóstol por la voluntad de Dios. Esto que Dios coloca frente a nosotros por voluntad de Dios, entonces, es el camino de la cruz. Como dice Juan, así como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado. ¿Por qué? Para que todo aquel que lo mira, aquel que pone sus ojos en la cruz del Calvario, sea salvo y alcance la salvación. Entonces, allí está. Por eso es que Jesús dice, el camino, yo lo soy. Yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida. El camino es Cristo. Él se ofrece como el camino para presentarnos ante Dios en su voluntad. Entonces, por eso que Pablo, cuando dice, por voluntad de Dios, era muy cierto. Muy cierto. Ahora, cuando Pablo le dice a Timoteo, yo soy un apóstol por mandato de Dios, lo que está diciendo es, Él me hizo apóstol. Él quiso que yo fuera apóstol. Él determinó que yo fuera apóstol. Hay un momento, ¿no es cierto?, en que Pablo dice, en que a pesar de mi resistencia, el llamado de Dios, hemos escuchado muchas veces esto, el llamado de Dios en mi vida era más fuerte. A veces los pastores o los hermanos dicen aquello, ¿no? Pablo no había vivido con los demás apóstoles, él no transitó estos 3 años que ellos habían caminado con el Señor, él nunca había estado con Jesús, ¿no? Probablemente supo de él. Él dice, yo no soy digno de ser un apóstol. Pero aquí está diciendo, pero la voz de Dios para mi vida es, yo te ordeno ser apóstol. ¿No? Fíjese, por voluntad de Dios, perfectamente. ¿No? Pero aquí dice, yo te ordeno, esta va a ser tu tarea. Tú serás apóstol, yo te lo ordeno, ¿no? Entonces, por esa razón es que Pablo pudo entrar a diferentes lugares con toda osadía, ¿no es cierto? Con toda valentía, con todo denuedo a predicar. Él estaba acostumbrado a vivir de acuerdo a recibir órdenes, ¿no? Entonces, la voluntad de Dios es que yo sea apóstol. Pero tengo ahora, le dice a Timoteo, tengo la orden de Dios. Y él sabía lo que era estar bajo una orden. Él no podía desobedecer una orden. Él era un militar, ¿no? Entonces,
Él mismo lo dice. Yo cuando fui a Jerusalén no fui para que me impusieran manos reconociéndome apóstol. Yo soy apóstol por mandato de Dios, porque Dios me lo mandó, ¿no? Entonces Pablo va con todo. Ahora, uno podría recordar aquí, por ejemplo, la experiencia de Jeremías, ¿no? Que era un hombre un tanto tímido, reservado, dirían algunos, ¿no es cierto? Sin embargo, cuando él es declarado por Dios como el apóstol, él declara convicciones, denuncias tan fuertes, ¿no? Que solamente podía hacerlas porque tenía el mandato, la orden de Dios para hacerlo. Por eso es que hoy día, hermanos, la iglesia, cuando va a predicar, cuando usted va a hablar de Dios, usted tiene que decir: vengo a hablar de Dios porque Él me lo ordenó. Él me lo ordenó, ¿no? Tiene usted, hermano mío, que tener esa convicción. Tiene usted que tener esa fuerte convicción de que quien lo envía a la tarea, quien le dijo: vayan y prediquen el Evangelio, es el mismo Dios. Él es quien nos envía. Y luego dice, en el mismo texto 1, ¿no? Dice que Él es nuestro Salvador. Nuestro Salvador. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que dio a su Hijo unigénito. Dios nos provee, ¿no es cierto?, en el sacrificio de Jesús, la salvación. Y luego dice, habla acerca de la esperanza. Mira cómo termina este texto, ¿no? Dice, y del Señor Jesucristo, nuestra esperanza. ¿Por qué Pablo menciona este hecho? ¿Por qué habla de Jesucristo, nuestra esperanza? Fíjese que esta misma expresión la encontramos en Colosenses, cuando dice, es la esperanza de gloria. Mire, yo quiero leerles Colosenses, el capítulo 1, el versículo 27, esta expresión maravillosa, ¿no?, que dice lo siguiente: a quien Dios quiso dar a conocer las riquezas de la gloria de este misterio entre los gentiles, que es en Cristo, que es Cristo en vosotros, la esperanza de gloria. La esperanza de gloria. Hermanos, ¿qué está diciendo aquí? El Señor Jesús murió para salvarnos. Él vive para mantenerle en esta salvación. Él vive, pero Él va a venir un día para llevarle a su presencia y consumar la salvación. ¿Se acuerda que hablamos de somos salvos, estamos siendo salvos y seremos salvos? La esperanza de gloria. Él es nuestra esperanza. Él vuelve por nosotros, Él volverá por nosotros, Él retornará, Él vendrá a su iglesia a buscarla, ¿no? Así es que mantengamos esa esperanza. Luego, en el texto 2, el apóstol Pablo dice a Timoteo, verdadero hijo en la fe, ¿no? Timoteo está compuesto por dos palabras, Timo y Teo, ¿no es cierto? Aquello que diríamos significaría aquello que es estimado para Dios. Lindo nombre. Estimado para Dios. Timoteo era un hombre muy estimado para Dios. Y por supuesto, era también muy estimado por el mismo apóstol Pablo y para los hermanos de las iglesias, ¿no? Fíjese que este estar estimado para Dios, ¿no?, apartado también para el Señor. En el libro de los Hechos, en Efesios, en Filipenses, encontramos principalmente en el libro de los Hechos, ¿no es cierto?, que su padre era griego y su abuela, y Loida, ¿no es cierto?, su abuela Loida y su madre Eunice se convirtieron a Cristo antes que él. Él vivió en Listra, donde Pablo había sido apedreado.
y dejado medio muerto. Ahora, si usted piensa en lo que ocurrió ese día, Pablo apedreado en Listra, Pablo maltratado en Listra y dejado en las afueras de la ciudad. El texto bíblico dice medio muerto. ¿Por qué no podríamos pensar que ante tal golpiza, ante tal crueldad, el apóstol no haya estado muerto en realidad? Fíjese, pensemos un poquito en esto. Y probablemente, por el poder de Dios, sin intervención humana, el apóstol haya sido resucitado. Tal vez ese evento en la vida de Pablo pudo haber hecho el trabajo que faltaba en la vida de Timoteo para convencerle de que nada era más importante que la fe en Jesucristo. Timoteo era un muchacho que gozaba de una buena reputación. En el libro de los Hechos dice que los hermanos daban testimonio de él. Y las iglesias dice que eran animadas en la fe y aumentaban en número. Es decir, a medida que más trabajaban juntos, que más compartían, Pablo había depositado en él su plena confianza. Pablo podía confiar en Timoteo. Mire lo que dice en la carta del apóstol Pablo a los filipenses. Veamos el capítulo 2, los versículos 19 en adelante. Mire lo que dice. Espero en el Señor Jesús enviaros pronto a Timoteo, para que yo también esté de buen ánimo al saber de vuestro estado. Pues a ninguno tengo del mismo ánimo, y que tan sinceramente se interese por vosotros. Porque todos buscan lo suyo propio, no lo que es de Cristo Jesús. Pero ya conocéis los méritos de Él, que como hijo a padre me ha servido. Así que a este espero enviaros, luego que yo vea cómo van mis asuntos. Nadie como Él ha servido conmigo en el Evangelio. Entonces, cuando Pablo habla en este capítulo 2, ¿no es cierto? En este versículo 2, perdón, de Timoteo, a este amigo, a este que envía, verdadero hijo en la fe, ¿no? Enfatiza este aprecio que él tiene por él. Y termina este texto, dice: gracia, misericordia y paz de nuestro Padre y de Cristo Jesús, nuestro Señor. Entonces, ¿qué tenemos aquí? Es cierto que el apóstol Pablo ya había usado estos términos gracia y paz antes, ¿no? Pero recuerden ustedes que siempre es importante entender que somos salvos por la, y recalcarlo cada vez que podemos. Somos salvos solo por la gracia de Dios. No hay otro elemento. Cuando, esto es muy interesante, cuando usted y yo nos acercamos ante Dios, ¿por qué lo hacemos? ¿Buscamos su justicia? Porque si lo que buscamos es la justicia de Dios, entonces tenemos que leer el texto bíblico de Ezequiel, que dice que el alma que pecare, esa morirá.
tendríamos que leer el texto bíblico. Si buscamos la justicia de Dios, por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Entonces, ¿qué buscamos cuando nos acercamos? Pablo lo diría en Efesios 2, 8 y 9. Porque por gracia sois salvos. Es decir, cuando nos acercamos a Dios, lo que buscamos, fíjese lo que estoy diciendo, no es la justicia de Dios, porque por justicia debíamos ser condenados. Como ya cité en Ezequiel, el alma que pecare, esa morirá. Por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Porque el pecado, la paga del pecado es muerte. La justicia de Dios tendría que obrar en nosotros. Pero lo que buscamos cuando nos acercamos a Dios es su gracia, su misericordia. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Entonces, es interesante estos elementos: amor, misericordia, gracia. Lo que buscamos es la gracia de Dios en nuestras vidas. Así que, amados hermanos, nos encontramos en esta epístola con elementos muy importantes. Pablo se considera para Timoteo un padre. Un padre. Alguien que lo va a guiar. Alguien que lo va a conducir para un mejor servicio a Dios. Y eso es lo que nosotros debemos hacer cada día. Buscar a aquel que nos guiará y que nos conducirá a la iglesia. Terminamos entonces señalando que todo lo que se lleve a cabo en la iglesia ha de ser hecho en el nombre de Jesús. ¿Por qué? Porque por su gracia es que somos salvos. Es porque Él es la cabeza de la iglesia. Es porque Él es el Señor de todos y de todo. Entonces, respondamos a la pregunta que hicimos delante en Lucas. ¿Por qué me llamáis Señor? Señor. ¿Y no hacéis lo que yo os mando? ¿Conocéis lo que yo digo? Entonces, preguntémonos a nosotros hoy día, en este tiempo, ¿estamos dispuestos a obedecer a Dios? Primero, en reconocer que por su voluntad, como dice en Efesios, apóstol de Jesucristo por su voluntad, porque Él lo quiso nomás. Pero apóstol de Jesucristo porque Él lo ordenó. Usted y yo debemos dar gracias a Dios porque por su voluntad es que hemos sido salvos. Pero Él nos ordena ir y predicar el Evangelio a toda criatura, y el que creyere será salvo, y el que no creyere será condenado. Padre, en el nombre precioso de Jesús, te damos toda la honra y toda la gloria en este día. Gracias por la inmensidad de tu amor. Gracias porque por tu voluntad es que somos salvos. Solo porque tú quisiste. Pero gracias también porque nos has dado un mandato: ir y predicar el Evangelio. Y porque nos has dado el mandato de cumplir una tarea al interior de la iglesia. Te amamos, te adoramos y bendecimos tu precioso nombre. Gracias. Gracias por todo. En el nombre precioso de
de Jesús. Amén y amén. Que Dios nos bendiga, mis queridos hermanos y amigos, y nos encontramos el próximo miércoles en un nuevo estudio de la palabra del Señor. Un gran abrazo para cada uno de ustedes. Que el Señor les bendiga.